Mis hijos no aceptan nada de las cosas de Dios, no quieren nada, mi vida es terrible, mis decisiones han sido pésimas y no sé qué hacer. Ore por favor por mi familia, ore por favor por mis hijos, ore por mí, que Dios me ponga en una senda correcta. La realidad es esta. Este es la historia de muchos cristianos. Y en efecto, esta es la misma historia que vamos a tener aquí, que vamos a estudiar el día de hoy, en la vida de Lot con sus dos hijas. La realidad es que nuestras malas decisiones como padres causan muchos daños a nuestros hijos, causan muchos daños a nuestras familias. Nosotros somos altamente influyentes en las vidas de nuestros hijos. Nuestras decisiones como padres hoy, sin importar la edad del padre, usted puede ser un padre joven o puede ser un padre grande de edad, no importa, o la edad de sus hijos. Su vida y las decisiones que ustedes tomen son de mucha influencia sobre los suyos. Esto es exactamente lo que vamos a ver con Lot. Él tomó un gran número de decisiones pésimas dentro de su vida, las cuales afectaron la vida de su familia. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por lo que vamos a estudiar en esta tarde acerca de Lot. Le estamos pidiendo, Señor, que su Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de sus hijos nos muestre, nos enseñe las cosas profundas de su palabra, Señor, para que nosotros por medio de Él podamos digerirlas, aprenderlas, estudiarlas y enseñárselas a aquellos que no te conocen. Señor, toda la información de la palabra que nosotros estamos aprendiendo, Señor, haz que nosotros la llevemos y las enseñemos a otros. Hay aún personas en este mundo que no te han conocido como su único y propio Salvador. Y Señor, ayúdanos siempre a dar tu evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, también como creyentes, tomar el ejemplo de Lot o no tomar el ejemplo de Lot y hacer decisiones correctas, porque entendemos que nuestra familia nos ve y nuestra familia es afectada por nuestras decisiones. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con el versículo 29 y 30. Dice la palabra de Dios: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Nada más leí ¿cuál leí? ¿Leí el 29 también, hermanos? No, creo que no, 29, disculpen. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, que era Sodoma y Gomorra y sus alrededores, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. Una cosa interesante en el versículo 30, ahora, Lot originalmente pidió ir a Zoar. Dios tenía intenciones de destruir Zoar. No nada más Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor, sino que Zoar también iba a ser destruido. Pero Lot pidió y dijo: no, yo no quiero ir al cerro, al monte. Permíteme ir a Zoar. Recuerden los dos ángeles que estuvieron ahí en Sodoma junto con Lot, le dijeron: vete al monte, allá vas a estar protegido. Y él no quiso. Él dijo: no, quiero ir a Zoar. Leamos por favor el versículo 20, regresémonos un momento. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida.
Versículo 21, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Entonces, las intenciones de Dios, como vemos claramente en el versículo 21, eran destruir a Zoar también. No nada más a Sodoma y Gomorra, sino Zoar también. Pero Lot dijo, no, yo no quiero ir al monte, yo quiero ir a Zoar. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Está bien, no voy a destruir a Zoar a tu petición. Vemos el versículo 17. Esto es lo que se le dijo originalmente. Y cuando los hubiera llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. No se le dijo que escapara a Zoar, se le dijo, escapa al monte. Él suplicó, al monte no, a Zoar. Y por su misericordia, y porque Dios es permisivo, le dijo, ok, perfecto. ¿Quieres ir a Zoar? Vete a Zoar y no la destruiré a caso de tu súplica. Fíjense, y aquí en el versículo lo que vamos a ver es que él regresa de Zoar, o sale de Zoar y regresa a la cueva en el monte. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Qué interesante. A pesar de que terminó haciendo lo que él quería, Dios ultimadamente hizo su voluntad con la vida de Lot. Tantas veces, hermanos, nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer esto en mi vida, pero no es la voluntad de Dios necesariamente. Y nosotros decimos, no, yo lo quiero hacer. ¿Y saben qué? Nuevamente Dios es permisivo. Y terminamos haciendo nuestra voluntad, y después de X determinado tiempo, Dios dice, no, ¿sabes qué? Vas a hacer mi voluntad, te guste o no. Y terminó yendo al monte donde originalmente se le dijo que fuera. Esto pasa en nuestras vidas constantemente. Pensamos que nosotros tenemos gobierno, potestad sobre nuestras propias vidas, cuando la realidad es que Dios es quien está en control y Él es quien tiene potestad sobre nuestras vidas. Nos permitirá en un momento tomar una decisión incorrecta, pero eventualmente, por voluntad divina, Él nos regresa a hacer su voluntad. El monte en la actualidad a la cual Lot y sus dos hijas fue, en la actualidad es conocido como el monte Engadi. Leemos aquí en el versículo 30 que él se fue con sus dos hijas, ya que su esposa, como ya conocemos la historia, fue convertida en una estatua de sal por voltear y poner sus ojos en Sodoma. Leámoslo, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces estas dos hijas eran la única familia de Lot. Familia directa. Obviamente tenía todavía familia por parte de su tío Abraham. Pero estamos viendo la familia directa de Lot. Lo único que le quedó fueron sus dos hijas. Aparentemente, los dos futuros maridos de ellas, murieron en Sodoma. Ellas ya estaban desposadas, listas para ser tomadas por sus dos varones, pero ellos no creyeron que Sodoma iba a ser destruido, y por lo tanto ellos fueron destruidos dentro de la ciudad. Leamos el versículo 14, 19-14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían, tiempo futuro, de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ellos, por lo tanto, se quedaron dentro de Sodoma y perecieron ahí. Ellos, fíjense, los llama yernos. Ya estaban ellos desposados con las hijas,
Pero vemos por el versículo 8 del capítulo 19 que ellas aún eran vírgenes, no habían sido tomadas por ellos. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Entonces podemos ver claramente que estos 2 yernos no habían tomado todavía a las 2 hijas de Lot, pero ya estaban desposados con ellas. Pero ellas eran aún vírgenes. Recordemos una cosa muy interesante, todo esto es parte de cultura hebrea. Recordemos que Abraham fue el primer hebreo, entonces pues desde los inicios del semitismo, esto ya era parte de su cultura. En otras palabras, lo podemos ver en un buen ejemplo en la Virgen María. Recordemos que la Virgen María ya estaba desposada con José, pero José todavía no la había tomado. Ella ya estaba casada legalmente. Esta es la razón, y cuando él regresó, la vio embarazada y él quería dejarla secretamente. Recordemos eso en la palabra de Dios. Él quería dejarla secretamente porque la encontró embarazada cuando él regresó. Entonces dice, bueno, pero yo no fui, yo ni la toqué. ¿Cómo es posible que ella está embarazada? Sabemos que ella había concebido por el Espíritu Santo, pero el asunto es la cuestión cultural. En la cuestión cultural, un varón se casaba con su esposa, firmaban papeles como nosotros lo haríamos en la actualidad, firmaban papeles, el contrato de matrimonio, y él se iba por 1 o 2 años a preparar lugar para su ahora nueva esposa, y cuando él regresaba por ella, es cuando ya podía tomarla como su mujer, aunque legalmente ya estaban casados. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Las hijas de Lot ya estaban desposadas, tenían a sus futuros maridos, pero ellos aún no las habían tomado, y ellos perecieron en Sodoma. Quedaron pues sin varón. Vayamos a ver el versículo 31. Dice la palabra de Dios: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. La inmoralidad de Sodoma afectó la mente de las hijas de Lot, al punto de emborrachar a su padre y cometer el pecado del incesto. Nuevamente, ellas eran vírgenes y ahora sin marido. Ya no había varones en aquellas tierras. Veamos el versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Cuando se refiere a el fruto de la tierra, se refiere a la semilla del varón. Ya no había varones. Dios los había destruido, incluyendo a sus esposos. Los que había en Zoar, donde ellos habitaron antes de la cueva, al igual que los que estaban en Sodoma y Gomorra, mostraron también el mismo nivel de homosexualidad que había en Sodoma y Gomorra. Y este pecado de la homosexualidad era un pecado abierto, el cual estaba desde el más chico hasta el más grande. Todos en el poblado de Sodoma habían sido homosexuales. En Zoar era igual. Pero veamos el versículo 4 del capítulo 19. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces la homosexualidad
sin importar las edades, desde el más chico hasta el más viejo, todos, dice. Naturalmente Sodoma quedó arruinado, Gomorra también quedó destruido, todas las ciudades alrededores también, y solo quedaba Zoar, y ellos también tenían el mismo problema del pecado de la homosexualidad. Entonces ya no había, como dice aquí el versículo 31, ya no había hombre que entrase a ellas, hablando sexualmente. Del versículo 32 al 36, nosotros podemos ver el pecado tan horrible del incesto que ocurrió dentro de esta familia de Lot. Leamos el versículo 32 al 36. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Un absolutamente horrible pecado, el incesto. Pero ellas estaban seguras que ellas iban a ser justificadas, porque a la mente de ellas ya no había varón, ya no había varones. Recordemos que al inicio de la humanidad existía el incesto, y el incesto no era condenado por Dios. Recuerden, ellos tenían en ese momento sangre pura, perfecta. No tenían los problemas de enfermedades que vinieron generaciones después. Y no había de dónde casarse o tomar mujer o tomar varón, porque no había opción. Pero no era condenado. Sin embargo, para cuando esto sucede, ya había condenación. Ya existía una condenación para el incesto. Ellas asumían que ya no había varón y dijeron en sus mentes: pues no hay ningún problema, porque pues oye, antes era aceptable cuando no había de dónde, y ahora ya no hay de dónde. Entonces la realidad es que sí había varones, nada más que en el área de ellas no. Dios hubiera provisto para maridos para ellas, pero ellas no estaban en la mente bien. Nuevamente, habían vivido en Sodoma muchos años. Sodoma había afectado su manera de pensar. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del incesto, las relaciones sexuales dentro de la familia. Vayamos rápidamente a Levítico capítulo 18. Nuevamente, ellas pensaron que estaban ellas exentas, pero para este punto ya no tenían excusa. Dios estaba abiertamente en contra del incesto. Veamos, Levíticos capítulo 18, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 8, hasta el 18 viene, no creo que leamos todo, pero empieza en el versículo 8. Nuevamente, Levíticos 8, 8, dice la palabra de Dios. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu madre, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre.
La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Y continúa hasta el versículo 18. El incesto no era aceptable, aunque ellas pensaron que estaban justificadas por el hecho de que ya no había varón en la región donde ellas se encontraban. Al regresar a Génesis capítulo 19, nosotros vemos que ellos se llevaron vino con ellos. Dudo mucho que ellos habían encontrado el vino en la cueva. Es decir, que el vino que ellos llevaron, lo llevaron ya sea o de Zoar o de Sodoma, de donde habían estado anteriormente. Lo llevaron como si hubiera sido algo importante para la supervivencia de ellos. Ellos llevaron el vino con la intención de tomarla desde un inicio. La palabra hebrea ahí originalmente es yayin, para vino. La palabra de Dios describe 3 diferentes tipos de vino. Vino fuerte, lo cual es el yayin. Vino nuevo y vino viejo. Sin embargo, el yayin o el vino fuerte, el licor, siempre ha sido condenado por Dios. La bebida fuerte. Esto es exactamente lo que esto era, yayin. Al punto en que Lot ni siquiera se dio cuenta del acto sexual que había cometido con sus hijas. No se dio cuenta ni a la hora de levantarse, ni a la hora de acostar. No supo. Era una bebida ciertamente fuerte, en contra de la palabra de Dios. Él conocía lo que la palabra decía. Lot creció en la casa de su tío Abraham. Él conocía al único Dios verdadero. Él sabía lo que la palabra decía, y aún así, él tomó la postura, abiertamente dijo, yo voy a tomar ese alcohol, ese yayin, pecando. Vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras acerca de esto. Vamos a tomar un poco de tiempo para verlo aquí. Proverbios capítulo 23. Versículo 20. Dice la palabra de Dios, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Si nos regresamos al capítulo 20, versículo 21, capítulo 20, versículo 1, también de Proverbios, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Si nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, porque usted me podrá decir, bueno, es que Proverbios es otra dispensación, por lo tanto no aplica. Bueno, entonces vamos a ver uno que se encuentra, y hay varios, pero vamos a ver uno que se encuentra en la dispensación de la gracia. 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 3. Dice la palabra de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. De hecho, yo hice un estudio hace tiempo acerca del alcoholismo muy interesante. Como creyentes, la Biblia nos dice que es maldito todo aquel que cosecha la uva o lo que sea para llevar a cabo la fermentación. Maldito todo aquel que la prepara y la hace. Maldito todo aquel que la vende. E inclusive algo muy interesante, como creyentes no debemos ni siquiera de mirarlo. Vamos a verlo, Proverbios 23, versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa.
se entra suavemente. En otras palabras, no debemos de ser antojados incluso de la bebida. También esto es maldición. Sin embargo, aunque vemos tantos lugares en la Biblia donde el alcoholismo está mal, y Lot sabía de eso, él dijo, no importa, yo quiero emborracharme, denme el vino. Y consumió, sabiendo que no debería de haberlo hecho. Leamos, hermanos, los versículos 37 y 38 de Génesis 19. Dice la palabra de Dios, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Los nombres de estos dos hijos de Lot tienen mucha importancia. Observemos su significado. El primero se llamaba Moab. El significado de Moab es a través de nuestro Padre. Así le puso, a través de nuestro Padre. Es decir, que el Padre fue la semilla que engendró a ese niño. Moab y Ben-Ami, el hijo de la menor. El significado de la palabra o del nombre Ben-Ami significa hijo de mi pueblo. Abiertamente, estas dos hijas de Lot, por medio de los nombres que le dieron a sus hijos, estaban anunciando el pecado que ellas habían cometido. Fue abierto su pecado. La realidad es que, nuevamente vuelvo a mencionar, ellas habían pasado demasiado tiempo en Sodoma, al punto que afectó su forma de pensar. Fueron abiertos en su pecado, al igual como lo fueron los mismos sodomitas. Vayamos a ver Isaías capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 9. La palabra de Dios aquí. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Las hijas de Lot, al igual que los de Sodoma, abiertamente publicaron el pecado que ellas habían hecho, tan simple y sencillamente por haber llamado a sus hijos de esa forma. Ellas no mostraron arrepentimiento por haber hecho lo que hicieron. Al contrario, lo publicaron con mucho orgullo. Mi hijo es semilla de mi padre. No hubo arrepentimiento al pecado de ellos. Vamos a hablar un poquito. La Biblia aquí nos muestra que los de Moab fueron los moabitas. Los de Ben-Ami fueron los amonitas. Nosotros sabemos por historia bíblica que ambos pueblos, tanto los moabitas como los amonitas, llegaron a ser grandes enemigos de Israel. Fueron los grandes enemigos de Israel por siglos, a causa de este gran pecado tan horrible que habían cometido. Los moabitas, no lo vamos a ver porque es todo todo un capítulo, pero si ustedes leen el libro de Números, capítulo 25, ustedes podrán ver cuál fue el pecado de los moabitas
en cuestión o en relación con el pueblo de Israel. Ellos trajeron seducciones carnales al pueblo escogido de Dios, al pueblo israelita. Ellos causaron que el pueblo judío pecara de una forma extraordinaria. Esto fue lo que causó la descendencia de Moab. En cuestión a los amonitas, ellos no se quedaron cortos tampoco. Los amonitas llevaron a cabo un pecado horrible. Este pecado fue el de sacrificar a sus hijos al rey, al dios Moloc. Veámoslo rápidamente. Levíticos, capítulo 18. Y versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces los amonitas hicieron sacrificios infantiles. Y fue de gran influencia sobre los israelitas también. Entonces, a causa de los moabitas y a causa de los amonitas, el pueblo escogido de Dios sufrió grandemente. Estos dos pueblos, tanto los moabitas como los amonitas, quedaron fuera del pacto de Dios. Recordemos que existe en la Biblia, nos muestra el pacto abrámico. El pacto abrámico es uno de los pactos más grandiosos de toda la Biblia. Todos son hermosos, pero el pacto abrámico es precioso. El pacto abrámico, la primera vez que lo vemos es en el capítulo 12 de Génesis. Lo vemos nuevamente en el capítulo 15, reforzado. Y también lo vemos en Génesis capítulo 17. Ahora, este pacto se llama el pacto séptuplo. Se llama el pacto séptuplo porque el pacto abrámico viene en 7 partes o 7 secciones, las cuales está dividida en 2 categorías. Una tiene que ver con la tierra prometida y la otra categoría tiene que ver con la descendencia misma. Otra vez, vuelvo a repetir. El pacto abrámico está dividido en 7 partes. Esas 7 partes está dividida en 2 categorías. La primera categoría es o tiene que ver con la tierra prometida. La segunda categoría tiene que ver con la misma descendencia de Abraham. Nuevamente, esto se hace notorio la primera vez en Génesis 12, posteriormente en Génesis 15 y por último en Génesis 17. Y se le va sumando. Sin embargo, aunque Lot era familia de Abraham, la descendencia de Lot no tuvo lugar dentro del pacto abrámico. Veámoslo. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23 y versículo 3. Dice la palabra de Dios en este versículo: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Qué difícil. Que por tus malas decisiones como padre, vas a influenciar no solo a tus hijos de una manera equivocada, sino que tu descendencia por varias generaciones va a quedar afectada por tus malas decisiones como padre. Ellos nunca entraron dentro del pacto abrámico que Dios instituyó con Abraham. Nunca. Sin embargo, a pesar de eso, Dios mostró su misericordia para con los moabitas. Si ustedes recuerdan, Ruth
fue la bisabuela del rey David. Ella era moabita. El rey David, naturalmente, fue ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera, Dios en su gran misericordia permitió que una moabita fuera ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él mostró bondad, a pesar de que el pueblo moabita y amonita quedaron excluidos de la promesa. Dios siempre muestra su misericordia de alguna forma u otra. Vamos a darle una aplicación a esto. Vayamos rápidamente, hermanos, a 2 de Pedro, capítulo 2. Y versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Quiero que notemos algo muy interesante aquí. Una y otra vez se menciona aquí en esta porción que Lot era justo. Oye, pero ¿cómo es que Lot era justo si hizo un montón de malas decisiones, hizo un montón de barbaridades? Pero aquí claramente dice en 2 de Pedro que él era justo. Recuerden, el ser justo no implica que eres tú perfecto. Implica que has sido justificado. Es decir, que eres salvo. Es decir, que no vas a ir al infierno, has sido justificado. Eso no implica que seas perfecto. De hecho, podríamos considerar a Lot como un creyente carnal, al igual como los fueron los corintios. Y la realidad es que hay muchos creyentes carnales en nuestras iglesias en la actualidad. Serán salvos, serán justificados por gracia por medio de la fe, sí, pero no han crecido espiritualmente. No hay un crecimiento, sus vidas son vacías. Tendrán a Cristo, pero no saben nada de Él. No, lo conocen como su Salvador, pero no saben nada de Él. Así como la persona que se comunicó conmigo esta mañana. Me dijo: pastor, ore por mis hijos, son terribles, han hecho esto y esto y esto y aquello, y yo me quiero acercar a Dios, pero creo que Dios no me escucha. Pues la realidad es que esta persona que me escribió nunca ha crecido espiritualmente, jamás. Es una creyente carnal. Hay muchos de esos. Vamos a ver algunas de las decisiones malas que hizo Lot como padre. Regresémonos a Génesis, hermanos. Y comencemos con Génesis capítulo 13. Número 1, la primer mala decisión que tomó Lot. Levantó su mirada hacia Sodoma. Versículo 10, 13:10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Él, como padre de familia, voltea, ve a Sodoma y dice:
aquí hay riqueza, aquí todo está verde, aquí es hermoso, aquí todo se ve muy bien, aquí yo puedo ganar. Y sin importarle nada más, se fue hacia allá. Sin importar la influencia que este lugar tendría sobre su familia. Versículo 11 de 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Nosotros nada más, muchas veces como padres, nada más pensamos en nosotros. Yo escojo para mí. A mí no me interesa, yo veo riqueza, yo veo ganancia, yo veo oportunidades. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a ir hacia ese lugar, yo escojo para mí lo que a mí me conviene. ¿Cuántos cristianos han hecho eso? Muchos. No nos ponemos en oración antes de tomar una decisión, simplemente vemos una oportunidad y decimos, yo quiero eso, miramos hacia Sodoma, decimos, yo quiero eso, yo quiero tener parte de eso va a ser para mí, eso es lo que yo escojo para mí. Y comenzamos a tener problemas abrumadores. Lleva tus decisiones a los pies de Cristo, no escojas por ti mismo. La tercera cosa que él hizo, puso su casa en Sodoma. 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él decidió incluso cambiarse de locación porque él dijo, este es mi lugar. De esta forma él hizo cosas que no le convenían a su familia, sin consultarlo con Dios. No hay lugar donde podamos ver o comprobar que él haya consultado con Dios, en ningún lugar. Él era justo porque era salvo, mas no era perfecto, era un creyente muy carnal. La cuarta cosa que él hizo, comenzó a involucrarse en estas ciudades. Comenzó a tener parte dentro de la vida de Sodoma. Comenzó a ser una persona de importancia dentro del lugar. Entonces no tan solo miró y vio riqueza, no tan solo fue y se cambió de casa y se metió ahí en la ciudad, sino que ahora comienza a tener posiciones dentro de la misma comunidad. Esto lo vemos en Génesis capítulo 19, versículo 1 y también en el versículo 9. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. No, vamos a ver versículo 9. Okay. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre vosotros y habrá de elegirse un juez? Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Evidentemente, Lot era juez dentro de Sodoma. Tenía un lugar de prominencia, no era cualquier habitante del lugar, sino que tenía una posición. Su posición era de juez. Y estos homosexuales están diciendo, ¿acaso ya vas a ser tú nuestro juez? Porque él juzgaba a todos. Y ahora él estaba mostrando justicia en contra de ellos. Es decir, él se involucró en el lugar donde no tenía que estar. Muchos cristianos toman malas decisiones, muchos padres toman malas decisiones y comienzan a involucrarse en cosas donde no deben de estar involucrados. Nuevamente porque ven dinero, porque ven un posible progreso para ellos. La quinta cosa que hizo mal
es que él estaba tan involucrado dentro de este lugar, Sodoma, que incluso él mismo se la pensó para salir de ahí. Él no quería salir de Sodoma. Él realmente llegó a tener un amor para con ese lugar. Veamos el versículo 16 del capítulo 19. Y deteniéndose en él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Él no quería irse, él dijo no, y se detuvo. Fueron los dos varones que lo dijeron, no, véngase. Lo agarraron de la manita y le dijeron, no, véngase, tú y tu mujer y tus hijas, véngase, aunque usted no quiera. Él se había detenido. Él no quería salir de ese lugar. Y la realidad es que con muchos cristianos en la actualidad, muchos creyentes carnales, padres de familia, ven algo y saben que está mal, pero como están viendo oportunidades, como están viendo crecimiento, dicen, no, yo aquí me voy a quedar, sabiendo que está mal. Y luego se preguntan, ¿y por qué está mi familia así? ¿Por qué? ¿Por qué están mis hijos como están? No seas un cristiano carnal. Si sabes que estás haciendo mal, ya no lo hagas. Salte de ahí. De hecho, vemos el ejemplo de la esposa de Lot, que ella tampoco quiso salir, al punto en que ella volteó. Y Dios la hizo una estatua de sal. Entonces el corazón de Lot estaba en Sodoma. El corazón de la esposa de Lot también estaba en Sodoma. El corazón de las hijas de Lot también estaba en Sodoma. Todo por las malas decisiones de ellos como padres. Finalmente, después de tantos horribles pecados y tantas horribles decisiones y se le hizo fácil incluso el alcoholismo, terminó cometiendo incesto. ¿A qué grado de influencia han llegado tus decisiones para con tus hijos? Como cristiano, no seas un creyente carnal. Toma buenas decisiones. Si no es posible, si no lo haces, puede que tus hijos queden fuera del pacto. Pero el pacto ahora no es el pacto abrámico, sino el nuevo pacto en su sangre. Es decir, que tus malas decisiones que has hecho o que estás haciendo pueden llevar a que tus hijos jamás sean salvos. Ni ellos, ni tus nietos, ni las generaciones por venir. Posiblemente alguno que otro dentro de tu familia, por pura misericordia, llegue al pacto de salvación como lo hizo Ruth. Tus decisiones afectan a tu familia. No sea un creyente carnal, sea un creyente embriagado con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Señor, sabemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, y le estamos pidiendo, Señor, que a diferencia de estas dos hijas de Lot, ellas salieron, entendemos, Señor, que ellas salieron de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de sus corazones.
Le pedimos, Señor, que como ciudadanos del cielo, aunque moramos aquí, saca, Señor, al mundo de nuestros corazones. Señor, te pedimos que podamos realmente conocer, Señor, las cosas profundas de tu palabra. Y olvidarnos de las cosas de este mundo. Y olvidarnos, Señor, que no alcemos los ojos. Y que miremos con nuestros ojos y digamos, aquí es donde yo quiero estar. Sino que pongamos nuestros ojos, Señor, en la ciudadanía celestial.